Estimados estudiantes y profesorado, mediante este vídeo vamos a dar comienzo a este curso de métodos de investigación cuantitativa al nivel esencial y bueno, básicamente en este trabajo, en este primer vídeo de introducción, lo que vamos a ver va a ser hacer un recorrido por las principales etapas que tiene que ver con cómo organizamos cualquier trabajo cuantitativo, ¿no? En este sentido, pues podemos entender ya de todo lo dicho que en la elaboración de trabajos cuantitativos se debe seguir unos procesos específicos, ¿vale? No, es unos procesos, unos procedimientos exhaustivos, ¿vale? Unos procedimientos paso a paso con el fin de llegar a una discusión o a unas conclusiones sólidas, ¿no? Todo esto se fundamenta en base al propio método científico, donde en base a las observaciones, a la experimentación, llegamos a sacar posibles causas y entendemos mucho mejor nuestra realidad, ¿no? Tenemos que comenzar diciendo que cualquier estudio de investigación propiamente dicho sigue siempre un modelo específico. Este modelo se conoce como el modelo IMRD. Este modelo IMRD son las siglas de introducción, método, resultados y discusión. Aunque esto lo vamos a desglosar en 8 pasos, ¿vale? En el modelo IMRD, en este primer vídeo vamos a realizar una pequeña introducción a los 3 primeros pasos, ¿no? Que más concretamente vamos a hablar sobre el tema de investigación. En base al tema de investigación vamos a comenzar a plantear unas preguntas de investigación con sus respectivas hipótesis para poder especificar los objetivos que van a guiar en todo momento la investigación cuantitativa que llevemos a cabo. El primer paso de cualquier investigación cuantitativa siempre es delimitar cuál es el tema de investigación o qué va a ser precisamente aquello que vamos a estudiar, ¿no? Este tema puede ser elegido en base a diferentes factores, ¿no? Es cierto que entre los más comunes encontramos que el principal factor, el principal aliciente que va a motivar la investigación y el tema que realicemos va a ser en base a nuestros intereses, ¿no? O nuestras experiencias previas pues con el fin de proporcionar una investigación de calidad a la sociedad, ¿no? No obstante, tenemos que recordar que también puede haber otros motivos por los que podemos elegir un determinado tema de investigación, como puede ser haber visto en artículos previos, en libros previos, en revistas previas, estas líneas de investigación, ¿no? Y por nuestro interés, pues decimos, oye, ¿por qué no? ¿No? Y nos animamos a investigar en torno a esa temática. Otra opción es especificar o seguir un tema de investigación en base a teorías que necesitan ser verificadas. Es decir, en este momento ya igual no es tanto de nuestro interés, pero conocemos de teorías que no han sido validadas, no se conoce qué fiabilidad tiene, no se conoce la validez de las mismas, y precisamente con esta motivación vamos a investigar sobre ello, ¿no? Otra de las posibles causas, o de los posibles motivos, mejor dicho, que nos van a ayudar a elegir el tema de investigación, puede ser por las observaciones que vemos de hechos específicos, ¿no? Es decir, nosotros en base a una observación se nos puede ocurrir, pues yo creo que en base a lo que veo me surge esta idea, ¿no? O tengo esta creencia. Finalmente, en algunos casos también los temas de investigación no son propios de nuestro interés, sino que provienen de intereses ajenos, ¿no? Puede darse el caso de autoridades académicas, científicas, políticas, administrativas, que bajo petición expresa nos estén pidiendo investigar sobre un tema concreto. En este caso, el tema de investigación ya nos lo estarán dando de antemano ellos, ¿no? Por lo que nuestro objetivo será realizarles esa investigación. Aunque es cierto que a la hora de elegir un tema de investigación esto puede ser una tarea bastante compleja, especialmente en el ámbito de las ciencias sociales, donde en la mayoría de casos los temas los tiene que ir seleccionando el propio doctorando o el propio estudiante o los propios investigadores. Sí que existen unos autores, que vale, en este caso Blackster, Hughes y Tyke, que nos dan ya unas cuantas pinceladas en torno a qué preguntas podemos hacernos a la hora de elegir un tema, ¿no? O cómo delimitar nuestro propio tema. Entre estas preguntas, estos autores señalan que podemos preguntarnos por
cuáles pueden ser nuestros intereses y motivaciones, o qué es lo que deseamos estudiar, o con qué tema o área más amplia se relacionaría la investigación. También podemos preguntarnos de qué tiempo disponemos, ¿no? De qué recurso funcional, de cuáles son nuestros recursos funcionales. Tenemos que recordar que si deseamos realizar una investigación muy amplia y no disponemos de dicho tiempo, pues es probable que esa investigación acabe fracasando, ¿no? Tenemos que estudiar en este sentido la viabilidad de nuestro proyecto. Al igual que estudiamos el tiempo, también tenemos que estudiar los recursos que tenemos a nuestro alcance. Tal vez si a nosotros nos interesa, por ejemplo, realizar 400 entrevistas y solamente disponemos de 2 personas a nuestro cargo, pues teniendo en cuenta que una entrevista puede ser un trabajo tedioso, tal vez no nos interese, no tenemos esos recursos a nuestro alcance, ¿no? También puede ser interesante que valoremos qué apoyos necesitaríamos, ¿no? Igual a la hora de realizar un determinado estudio cuantitativo puede ser de nuestro interés tener unos determinados apoyos con el fin de pasar una serie de cuestionarios, por ejemplo, ¿no? Porque consideramos que esas personas pueden ayudarnos a aumentar nuestra muestra. Pues puede ser un motivo para elegir un determinado tema de investigación. De entre todas las variables que podemos estudiar para elegir qué tema vamos a realizar, creo que son 4 variables las más importantes que tenemos que concretar a la hora de decidir si finalmente realizar ese determinado proyecto de investigación o no. La primera variable sería la originalidad. Tenemos que recordar que en el mundo de la investigación también existe una determinada competitividad y que no sirve de nada realizar trabajos de investigación que ya se han realizado previamente. O sea, siempre se debe aportar algo de originalidad, innovación en la investigación que estamos realizando. La segunda variable que considero clave a la hora de elegir un tema de investigación es el interés social. Cualquier investigación tiene que tener un interés social, tiene que tener impacto social. No tiene que estar enfocado hacia la mejora de la sociedad. Entonces, este punto muy importante tenerlo en cuenta. El tercer punto ya hemos hablado un poco de ello anteriormente y es el aspecto de la viabilidad, ¿no? Tenemos que estudiar si realmente los recursos que tenemos a nuestra disposición, ya sean recursos materiales, recursos personales, recursos funcionales, ¿no? El tiempo, pues tenemos que evaluar a ver si realmente con los recursos que disponemos a nuestro alcance vamos a llegar para realizar la investigación que queremos realizar. Finalmente, la última variable que considero clave es la utilidad. O sea, tiene que ser una investigación de utilidad, que nos sirva a nosotros también para algo. Puede ser que sea una investigación clave porque va a ser el punto de partida de otras investigaciones futuras. Entonces, con esta mentalidad podemos considerar que va a ser un estudio de utilidad. Algunos temas de investigación que pueden servir de referencia pues pueden ser, por ejemplo, la efectividad del aprendizaje cooperativo en la mejora del clima social en las aulas de educación primaria. En este ejemplo se ve claramente que lo que se pretende es conocer cuál es el impacto que hay en el aprendizaje cooperativo para mejorar el clima social del aula, concretamente en la etapa de educación primaria. Otro tema de investigación, de ejemplo, pues la orientación motivacional en estudiantes universitarios. Aquí ya lo que se observa que lo que queremos medir o lo que vamos a investigar va a ser la orientación motivacional, la motivación, los motivos de estar motivado precisamente en el alumnado universitario. En último lugar, pues otro tema de investigación puede ser la relación entre la inteligencia emocional y la resiliencia en estudiantes de formación profesional, ¿no? En este último ejemplo también se observa que lo que se pretende conocer es conocer cómo se relacionan estos dos constructos, ¿no? Por una parte la inteligencia emocional y por otra parte la resiliencia. ¿Qué relación hay entre ellos, ¿no? Concretamente entre los estudiantes de formación profesional. Una vez que hemos planteado ya nuestro tema de investigación, es hora de pasar a las preguntas de investigación. En este sentido, partiendo del tema de investigación, va a tener que existir una clara relación entre este tema y nuestras preguntas que guíen el estudio, ¿no? Tenemos que comentar que no hay un número exacto de preguntas de investigación. Esto va a depender de cuál sea la extensión de nuestro trabajo. Por ejemplo, en una tesis doctoral, dar respuesta a 3, 4 preguntas de investigación puede ser
algo razonable. En investigaciones más concretas, como en artículos científicos, tal vez dos preguntas de investigación puede ser un número asequible, y dependiendo de los trabajos de fin de grado o trabajos de fin de máster, responder a una única pregunta, a dos preguntas, puede ser también una extensión razonable. Algunos de los ejemplos de preguntas de investigación que podemos plantear pues pueden ser ejemplos, ¿no? Pues, ¿sacan las chicas mejores notas que los chicos en ciencias? ¿O el uso de ordenadores en el alumnado de educación primaria puede reducir la ansiedad hacia las matemáticas? ¿O el profesorado que se percibe a sí mismo como más autoeficaz presenta menor estrés que quien se percibe como menos autoeficaz? Si vemos estas preguntas, las tres tienen en común que estamos realizando comparaciones, ¿no? En el primer caso comparamos chicos con chicas, en el segundo caso estamos comparando aquellos estudiantes, ¿no? Esa parte del alumnado que usa los ordenadores en contraposición a aquel que no usa los ordenadores, con el fin de reducir la ansiedad. Y en el tercer caso ocurre algo parecido, pero entre el caso del profesorado, ¿no? Aquel profesorado que se percibe a sí mismo como más autoeficaz y aquel profesorado que se percibe como con menor autoeficacia, ¿no? Es cierto que en este apartado en común, en las preguntas de investigación, es donde la gente Nobel presenta más dificultades a la hora de plantearlas, pero una vez que van realizando investigaciones cuantitativas se van dando cuenta que es considerablemente sencillo realizar este tipo de preguntas. Una vez que hemos planteado ya nuestras preguntas de investigación, es hora de formular las hipótesis, ¿no? Las hipótesis son creencias que tenemos en torno a nuestras preguntas de investigación. Mi recomendación es que para cada pregunta de investigación planteemos una determinada hipótesis. Dependiendo también de qué autor revisemos, nos dicen que la manera de formular estas hipótesis son de una manera u otra. Hay autores que comentan que lo más favorable es que se especifique cuál es la posición del investigador, es decir, que se delimite ya qué es lo que creen que va a poder salir en torno a esa pregunta de investigación. Y hay otros autores que recomiendan simplemente que las hipótesis se planteen de modo negativas en todos casos. Vamos a ver algunos ejemplos. Decimos, ¿no? En torno a la primera pregunta de investigación, que era si las chicas sacan mejores notas en ciencias que los chicos, ¿no? Pues una hipótesis formulada de manera negativa va a decir que no va a haber diferencias, es decir, que los chicos y las chicas van a sacar las mismas notas en ciencias. Por lo tanto, la hipótesis sería: no hay diferencias estadísticamente significativas en las notas de ciencias entre chicos y chicas. En el segundo caso, cuando decíamos sobre el tema de los ordenadores para el alumnado de educación primaria, si puede reducir la ansiedad hacia las matemáticas, la hipótesis negativa, ¿vale? Si planteamos todas en negativa, vamos a decir: no hay diferencias estadísticamente significativas en la ansiedad hacia las matemáticas entre el alumnado de educación primaria que usa el ordenador y quien no lo usa. Finalmente, respecto a nuestra tercera pregunta de investigación, que era si el profesorado que se percibe a sí mismo como más autoeficaz presenta menor estrés que quien se percibe como menos autoeficaz, pues podemos decir que la hipótesis formulada de modo negativo sería: no hay diferencias estadísticamente significativas en los niveles de estrés entre el profesorado que se percibe como más autoeficaz y quien se percibe como menos autoeficaz, ¿no? Si vemos, en esta formulación de hipótesis hay siempre tres partes en común. La primera parte es siempre decir: no hay diferencias estadísticamente significativas, o por el contrario, si alguien desea optar y decir: no, yo creo que en este apartado van a salir diferencias significativas, pues empezaríamos la hipótesis con si existen diferencias, si existe o si hay diferencias estadísticamente significativas. Posteriormente tenemos que decir en dónde hay diferencias significativas. En este caso, en el primer ejemplo, decimos en las notas de ciencias. Y hay diferencias estadísticamente significativas en las notas de ciencias, ¿de quiénes? Pues en este caso, de chicos y chicas, ¿no? Entre los chicos y entre las chicas. De esa manera dejaríamos completa nuestra hipótesis. Finalmente, el último paso que realizaríamos dentro de este planteamiento de tema sería delimitar cuáles van a ser los objetivos que queremos conseguir, ¿no? Estos objetivos no se inventan, no aparecen de la nada, sino que están relacionados con nuestro tema de investigación y más concretamente con las preguntas de investigación.
Nuevamente mi recomendación es que para cada objetivo que planteemos vaya acorde a una determinada pregunta de investigación, y esa pregunta de investigación vaya acorde también a una determinada hipótesis. Existen muchas maneras de formular objetivos, pero una de las maneras más sencillas de formularlo es siempre comenzar la formulación con el uso de un verbo en infinitivo, como puede ser el caso de verificar, o evaluar, o identificar, o determinar, o conocer, ¿no? Pues evaluar el impacto de un determinado programa, identificar cuáles han sido las causas de algo, determinar cuáles van a ser los motivos del rechazo de no sé qué, o conocer el efecto que va a tener un determinado programa o un determinado proyecto entre el alumnado, ¿vale? Siempre verbos en infinitivo. Una vez que hayamos elegido cuál va a ser nuestro verbo en infinitivo, tendremos que delimitar un cómo vamos a hacerlo, un qué va a ocurrir y un entre quiénes se va a realizar, ¿no? Esto tendremos que evaluar dependiendo del objetivo. En un objetivo nos vendrá bien responder a una pregunta o a otra, ¿no? Lo que sí que es obligatorio es que en todos los objetivos se incluya un qué, ¿vale? Todos los objetivos tienen que responder a qué. También es de comentar que en ocasiones, dependiendo del objetivo que planteemos, se añade un sí, ¿vale? Se añade como una especie de condición entre lo que es el verbo en infinitivo y el resto del objetivo. Vamos a ver algunos ejemplos. En este caso es donde os comento el caso de sí, ¿no? Decimos, conocer si las chicas sacan mejores notas que los chicos en ciencias o no, ¿vale? Estamos tratando de conocer si las chicas sacan mejores notas que los chicos en ciencias o no. Otro objetivo en el que no introducimos esa condición, empleamos aquí el infinitivo evaluar, ¿no? Pues evaluar el impacto que tiene un determinado proyecto de tecnología entre el profesorado universitario, ¿vale? Aquí ya vemos que hemos introducido un qué, ¿vale? Es conocer el impacto de un determinado proyecto de tecnología, y hemos añadido también un entre quiénes, entre el profesorado universitario. Finalmente, otro ejemplo, pues identificar cuáles son las principales causas del suspenso en alumnado de educación secundaria. Esperemos que este vídeo haya sido de utilidad y nos vemos muy pronto en Learn to Research.